Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año, que estudiaremos el libro de Números para nuestro ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Estimados hermanos y amigos en Cristo, qué gusto de saludarlo una vez más y continuar con esta nueva serie denominada Obedeciendo al llamado de Dios, serie 2. Te invito a abrir tu Biblia para dar lectura al libro de Números, capítulo 10, versículos del 7 al 10 descrito en este video. A medida que avanzan en su peregrinación, Dios manifiesta su omnipresencia en el monte de Sinaí para dar instrucciones y normas, generando una transformación en el comportamiento educativo del pueblo de Israel y de los levitas. Esto incluye labores en diferentes áreas como el mantenimiento y procedimiento del culto, con un sistema disciplinario de consagración y santidad, todo bajo las nuevas órdenes de su líder religioso y gobernante, Moisés. Conforme avanzan, surgen nuevas ordenanzas o decretos que deben ser acatadas por orden de Dios. Todo este proceso durante el recorrido hacia Canaán, la tierra prometida. Ahora continuamos con la sección de este capítulo donde trata del tema principal, obediencia al llamado de Dios por medio de las trompetas de plata. En este segmento se describe una clara y consecutiva relación de Dios con Moisés, su vocero, profeta y comunicador de las nuevas instrucciones para el pueblo de Dios, todo en torno al tabernáculo móvil. Y de estas trompetas de plata son parte de una nueva señal de orden que manifestaba la presencia de Dios, que garantizaba información de protección, provisión a los hijos de Israel, de modo que el ambiente era preventivo de los peligros que acechaban en el desierto, tanto en el día como en la noche, de modo que las trompetas les generaban también alegría mientras reposaban y en el avance a la tierra de Canaán. Por tanto, era importante diferenciar o discernir los diferentes toques de trompeta que se percibían en el campamento y de la forma de reaccionar. Proseguimos con la travesía de Moisés y su pueblo en medio del desierto, explorando las diferentes facetas de este interesante cuarto libro del Pentateuco, conocido como la Torá para los cristianos. Aquí nos detenemos para observar otro plano con diferentes ángulos que va uniendo los eslabones desde Génesis con la creación del hombre hasta Moisés, formando una larga cadena de propósitos divinos. Esto incluye nueva estructura del tabernáculo móvil y el sistema sacerdotal, todo después de haber sido liberado de la esclavitud de Egipto por Yahweh o el Señor. Ahora continuamos con la sección de este capítulo donde trata del tema principal, obediencia al llamado de Dios por medio de las trompetas de plata. En este segmento se describe una clara y consecutiva relación de Dios con Moisés, su vocero, profeta y comunicador de las nuevas instrucciones para el pueblo de Dios, todo en torno al tabernáculo móvil. Y de estas trompetas de plata son parte de una nueva señal de orden que manifestaba la presencia de Dios, que garantizaba información de protección, provisión a los hijos de Israel, de modo que el ambiente era preventivo de los peligros que acechaban en el desierto, tanto en el día como en la noche, de modo que las trompetas les generaban también alegría mientras reposaban y en el avance a la tierra de Canaán. Por tanto, era importante diferenciar o discernir los diferentes toques de trompeta
que se percibían en el campamento y de la forma de reaccionar. En estos tiempos, cada creyente genuino debe mantenerse atento al sonido de la trompeta por medio del Evangelio para moverse dentro de las posibilidades personales, analizando el tipo de instrumentación o música que puede afectar a la membresía. Es por ello que se debe considerar en escuchar, evitando la entrada de sonidos extraños con emociones a ángeles caídos, que ocupa la sociedad de este mundo secular y que muchos sin discernimiento le adormecen la conciencia o provocan emociones, producto de los mensajes subliminales, confundiendo la mente incauta de creyentes religiosos, sin aceite en sus lámparas. Para ello es importante tener experiencia y conocimiento para evaluar el espíritu que se esconde detrás de las oportunidades que se dan en el aparente nombre de Dios. Lamentablemente son pocos los que leen las escrituras y oran. Son más los que cantan y hacen actividades de misiones pensando que en ese lugar recibirán más poder que en su propia localidad. Este comportamiento deja la puerta abierta a los placeres humanos, influenciando más por emociones, promoviendo una doctrina humana, alejándose de las bases de la genuina obra redentora, generando confusiones a supuestas fiestas espirituales con conductas anormales y no coinciden con su verdadera identidad del Evangelio, promoviendo posturas o movimientos extraños como lanzar flechas o promover bandejas con órganos o simplemente el escurrimiento de la sangre en las paredes, causando daño a la lógica conjetura de su supuesta existencia, permitiendo la crítica en la nueva generación de esa juventud, de manera que en esta posición va creando un estilo sistemático de supuestos sonidos, confundiendo la razón de los mismos feligreses. Es por ello que es importante disponer de una experiencia acabada con Jesucristo, donde la intelectualidad trabaje con la presencia del Espíritu Santo, desarrollando un crecimiento con un estilo de vida de consagración capaz de discernir la verdadera trompeta o voz de Dios, permitiéndole avanzar sin tropiezo en el camino correcto, solo por el hecho de obedecer a la orden magistral de Dios omnipotente, que permitirá generar siempre credibilidad a su escogido. Esto sucederá cuando el salvo es hacedor de la palabra, que lo capacitará para escuchar y discernir el bien del mal, o de actividades espirituales legítimas con falsas manifestaciones humanas que logran engañar al corderito, porque es atraído por el sonido falso y cae por falta de conocimiento, alterando su fe y la dirección real de quien le llama. Además, este pasaje permite entender la forma en que Dios demuestra su presencia mediante señales, con fin de guiar a su escogido en medio del desierto abrasador, y en una de las señales fue por medio del sonido de la trompeta de plata, que debían tocarla los hijos del sumo sacerdote Aarón, y a su vez se relacionaba con la redención y la expiación, agregando las diferentes funciones que ejercían. Una de ellas, indicar la convocación a la adoración, la llegada de los líderes del peligro y durante los sacrificios en el tabernáculo andante para la adoración y alabanza al Creador o a su libertador. Recordemos que aún Dios deseaba ayudarle en cada aspecto de su caminar, como lo hacía a través de la señal de las trompetas de plata, convocando al pueblo para recibir instrucciones de culto o prepararse para enfrentar al enemigo, generando a su pueblo en su avanzada una estabilidad emocional y espiritual, solamente por el hecho de obedecer al sistema de santidad, justicia y conocimiento, medio que actualmente rige para guiar a cada creyente.
proseguir sin tropiezo en el camino correcto, manteniendo aún la estrecha relación con Él y disponerse en ayudar a los demás, por medio de la oración, escritura, la meditación y exhortación, producto de la obediencia al llamado de Dios, porque el salvo es un hacedor de la palabra, que le permite perseverar en el camino de la fe, aunque haya espinos, porque estaría Dios junto a él para protegerlo, cumpliendo su plan, pero exigiendo siempre obediencia a los designios de su voluntad en percibir o discernir el son de las trompetas. Por tanto, el salvo se deja guiar siempre por el Espíritu Santo, como lo fue en el tiempo de Moisés, quien dirigió al pueblo de Israel después de haber sido liberado de la esclavitud de Egipto, guiado por Dios en medio del desierto. Para ello es importante que el nuevo redimido esté en conexión o comunicación siempre con el Señor para enfrentar los desafíos que se dan en la vida, y que esté apto para dar el sonido de alerta por la proximidad o amenaza del enemigo, y permitir con anticipación establecer cobertura de protección. Esta capacidad que da el libertador ocasiona estar preparado frente al eminente peligro, como es animarse o alentarse y ser parte de un grupo con los mismos ideales para advertir y orar por los demás, estimulando la comunión y confianza en ayuda a ese prójimo en todo aspecto, como es el amor y la edificación espiritual en el camino de la fe, eliminando toda pizca de inseguridad, así como en estos tiempos cada creyente es un tabernáculo andante que se mueve y da seguridad de refugio al prójimo o al necesitado. Por lo mismo que el Ministerio MEN 9322 ha optado a evangelizar por estos medios online o en línea, permitiendo dar forma de congregarse, una puerta más de una nueva señal de amor, armonía y adoración, y lo hace semanalmente para fortalecer su fe, conjuntamente con nuestros hermanos, siempre obedeciendo al llamado de Dios. En estos tiempos, cada creyente genuino debe mantenerse atento al sonido de la trompeta por medio del Evangelio para moverse dentro de las posibilidades personales, analizando el tipo de instrumentación o música que puede afectar a la membresía. Es por ello que se debe considerar en escuchar, evitando la entrada de sonidos extraños con emociones a ángeles caídos, que ocupan la sociedad de este mundo secular y que muchos sin discernimiento le adormecen la conciencia o provocan emociones, producto de los mensajes subliminales, confundiendo la mente incauta de creyentes religiosos, sin aceite en sus lámparas. Para ello es importante tener experiencia y conocimiento para evaluar el espíritu que se esconde detrás de las oportunidades que se dan en el aparente nombre de Dios. Lamentablemente son pocos los que leen las escrituras y oran. Son más los que cantan y hacen actividades de misiones pensando que en ese lugar recibirán más poder que en su propia localidad. Este comportamiento deja la puerta abierta a los placeres humanos, influenciando más por emociones, promoviendo una doctrina humana, alejándose de las bases de la genuina obra redentora, generando confusiones a supuestas fiestas espirituales con conductas anormales y no coinciden con su verdadera identidad del Evangelio, promoviendo posturas o movimientos extraños como lanzar flechas o promover bandejas con órganos o simplemente el escurrimiento de la sangre en las paredes, causando daño a la lógica conjetura de su supuesta existencia, permitiendo la crítica en la nueva generación de esa juventud, de manera que en esta posición va creando un estilo sistemático de supuestos sonidos, confundiendo la razón de los mismos feligreses. Es por ello que es importante disponer de una experiencia acabada con Jesucristo,
donde la intelectualidad trabaje con la presencia del Espíritu Santo, desarrollando un crecimiento con un estilo de vida de consagración capaz de discernir la verdadera trompeta o voz de Dios, permitiéndole avanzar sin tropiezo en el camino correcto, solo por el hecho de obedecer a la orden magistral de Dios omnipotente, que permitirá generar siempre credibilidad a su escogido. Esto sucederá cuando el salvo es hacedor de la palabra, que lo capacitará para escuchar y discernir el bien del mal, o de actividades espirituales legítimas, con falsas manifestaciones humanas que logran engañar al corderito, porque es atraído por el sonido falso y cae por falta de conocimiento, alterando su fe y la dirección real de quien le llama. Además, este pasaje permite entender la forma en que Dios demuestra su presencia mediante señales, con fin de guiar a su escogido en medio del desierto abrasador, y en una de las señales fue por medio del sonido de la trompeta de plata, que debían tocarla los hijos del sumo sacerdote Aarón, y a su vez se relacionaba con la redención y la expiación, agregando las diferentes funciones que ejercían. Una de ellas indicar la convocación a la adoración del peligro y durante los sacrificios en el tabernáculo andante para la adoración y alabanza al Creador o a su Libertador. Recordemos que aún Dios deseaba ayudarle en cada aspecto de su caminar, como lo hacía a través de la señal de las trompetas de plata, convocando al pueblo para recibir instrucciones de culto o prepararse para enfrentar al enemigo, generando a su pueblo en su avanzada una estabilidad emocional y espiritual, solamente por el hecho de obedecer al sistema de santidad, justicia y conocimiento, medio que actualmente rige para guiar a cada creyente, proseguir sin tropiezo en el camino correcto, manteniendo aún la estrecha relación con Él y disponerse en ayudar a los demás, por medio de la oración, escritura, la meditación y exhortación, producto de la obediencia al llamado de Dios, porque el salvo es un hacedor de la palabra, que le permite perseverar en el camino de la fe, aunque haya espinos, porque estaría Dios junto a él para protegerlo, cumpliendo su plan, pero exigiendo siempre obediencia a los designios de su voluntad en percibir o discernir el son de las trompetas. Por tanto, el salvo se deja guiar siempre por el Espíritu Santo, como lo fue en el tiempo de Moisés, quien dirigió al pueblo de Israel después de haber sido liberado de la esclavitud de Egipto, guiado por Dios en medio del desierto. Para ello es importante que el nuevo redimido esté en conexión o comunicación siempre con el Señor para enfrentar los desafíos que se dan en la vida, y que esté apto para dar el sonido de alerta por la proximidad o amenaza del enemigo, y permitir con anticipación establecer cobertura de protección. Esta capacidad que da el Libertador ocasiona estar preparado frente al eminente peligro, como es animarse o alentarse y ser parte de un grupo con los mismos ideales para advertir y orar por los demás, estimulando la comunión y confianza en ayuda a ese prójimo en todo aspecto, como es el amor y la edificación espiritual en el camino de la fe, eliminando toda pizca de inseguridad, así como en estos tiempos cada creyente es un tabernáculo andante que se mueve y da seguridad de refugio al prójimo o al necesitado. Por lo mismo que el Ministerio MEN 9322 ha optado a evangelizar por estos medios online o en línea, permitiendo dar forma de congregarse, una puerta más de una nueva señal de amor, armonía y adoración, y lo hace semanalmente para fortalecer su fe, conjuntamente con nuestros hermanos, siempre obedeciendo al llamado de Dios. Concluimos
con el último versículo donde Dios guiaba a su pueblo israelita por medio de Moisés, quien daba la orden de ejecutar las trompetas de plata, y al son de trompeta los israelitas se acercaban al tabernáculo para conocer lo que Dios había dicho, o bien eran los líderes y los jefes asignados de cada tribu quienes debían reunirse con Moisés, pero también para anunciar tiempo de regocijo y celebración, así como para llamar a la guerra o señalar el inicio de los meses y las festividades. Este sistema de organización permitió diferenciar las veces del sonido y aprender a coordinarse en conjunto, cumpliendo el plan de Dios. Sin embargo, la música y el canto han sido parte de la adoración, estableciendo o permitiendo algunos instrumentos musicales como era la trompeta en las festividades religiosas judías, dando un aviso de concentración para dicha adoración. En estos tiempos, el día de alegría para el pueblo cristiano debe avanzar en el camino de Jesucristo, confiando en la dirección correcta del Espíritu Santo, avalado por la Escritura o por algún pastor espiritual que promueva la unidad, pero no usando los mismos instrumentos musicales, pero manteniendo un solo objetivo de la adoración con música sacra para meditar y encontrar una melodía que motive en exaltar al gran libertador y que efectivamente causará un efecto alentador al estado de ánimo de cada creyente, siempre y cuando obedezca al llamado de Dios, permitiendo primero celebrar con alegría, porque nos recuerda la importancia de celebrar y encontrar alegría en nuestras vidas, así como en nuestras relaciones con Dios y con los demás. Puede servir como un recordatorio que incluso en tiempos difíciles es importante encontrar momentos de gozo y gratitud. Segundo, convocatoria y unión. Las trompetas eran utilizadas para convocar al pueblo a la asamblea. Esto puede ser visto como un recordatorio para la juventud de la importancia de la unidad y la comunidad, y cómo sus acciones pueden llamar a otros a unirse en propósito común del Evangelio, ya sea en actividades de servicio, celebración o adoración. Tercero, inicio de nuevos ciclos, lo cual puede simbolizar el comienzo de nuevas etapas en la vida de esta misma juventud. Puede ser un recordatorio de cada nuevo mes y cada nueva temporada en ofrecer oportunidades para crecer, aprender y renovarse. Cuarto, memoria y gratitud. Las trompetas eran también un recordatorio delante de Dios. Esto puede servir como un llamado a la congregación para recordar y ser agradecidos por las bendiciones que han recibido, así como para recordar la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Amados en Cristo, su pastor del mes 9322 les recuerda que el salvo es hacedor de la palabra, entendiendo que hacedor de la palabra implica actuar conforme a los mandamientos y directrices dadas por Dios, como lo eran con las instrucciones específicas sobre el uso de la trompeta de plata, lo cual representa seguir las instrucciones divinas, como creyentes genuinos actuales que seguimos a Dios. Es importante que nos comprometamos a obedecer su palabra y seguir sus instrucciones, así como los israelitas seguían las instrucciones sobre el uso de las trompetas. Nosotros también debemos estar dispuestos a actuar de acuerdo con los principios y enseñanzas que encontramos en la Biblia. Segundo, el salvo se deja guiar por el Espíritu Santo, que reemplaza la trompeta. Sabemos que el Espíritu Santo es considerado como el guía divino en la vida de los creyentes, reemplazando la función de la trompeta en la antigua dispensación. Y en estos tiempos, para los cristianos, el Espíritu Santo guía y dirige cualquier vida consagrada. En lugar de depender de instrumentos externos como las trompetas, confiamos en la dirección interna del poder de Dios. Esto significa estar sensible a su voz y permitir que Él nos conduzca en nuestras decisiones y acciones. Estimados amigos y hermanos en Cristo, para concluir esta introducción sobre este tema interesante,
Obedeciendo el llamado de Dios, serie 2, comparto con usted un pasaje bíblico que nos lleva a fortalecer este estudio. Me refiero al libro de Levítico, capítulo 23, versículo 24, y que dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Y este pasaje nos permite considerar que el salvo es hacedor de la palabra, como lo manifiesta este libro, donde encontramos instrucciones específicas sobre la celebración de la fiesta de las trompetas, una de las festividades ordenadas por Dios para el pueblo de Israel. Para nosotros como creyentes, ser hacedor de la palabra implica actuar conforme a los mandamientos dados por Dios. Y como seguidores de Cristo estamos llamados a obedecer la palabra de Dios, rescatando los principios para nuestra vida como consagraciones o celebraciones ordenadas por Él. Esto implica un compromiso activo de seguir sus instrucciones y vivir de acuerdo con su voluntad revelada en la Escritura. También el salvo se deja guiar por el Espíritu Santo, y en el contexto de Levítico 23, versículo 24, la fiesta de las trompetas era anunciada con el sonido de trompeta, pero para los creyentes hoy en día el Espíritu Santo actúa como nuestro guía divino en lugar de la trompeta. Él nos dirige y nos orienta en nuestras vidas espirituales, de manera que como cristianos confiamos en la dirección interna del Espíritu Santo en lugar de depender de instrumentos externos. Estamos llamados a estar sensibles a su voz y a permitir que Él nos guíe en nuestras decisiones y acciones diarias. Por último, el día de alegría para el pueblo cristiano, en relación a la fiesta de las trompetas, también simbolizaba un día de alegría y celebración para el pueblo de Dios. Hoy, como cristianos, experimentamos una alegría aún mayor, ya que somos el tabernáculo andante donde mora la presencia divina. Como pueblo cristiano celebramos y nos regocijamos en la presencia de Dios que mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Esta alegría es evidente en nuestra adoración, gratitud y celebración por la obra redentora de Cristo en nuestros corazones. Además, compartimos esta alegría con los demás, siendo testimonios vivientes del poder transformador de Dios en nuestro ser, como lo hace el Ministerio MES 9322, porque hemos sido libertados de las cadenas del pecado y disfrutamos en nuestras santas reuniones, como lo manifiesta el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 24, y que dice: habla a los hijos de Israel y dile: en el mes séptimo, al primero del mes, tendré día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Estimado amigo y hermano en Cristo, finalizando este estudio, meditemos la referencia en Santiago, capítulo 1, versículo 25, y que dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Un pasaje bíblico que nos permite meditar sobre los hacedores de su palabra, y que lo menciona en Números capítulo 10, versículos del 7 al 10, en este maravilloso tema, obedeciendo al llamado de Dios, relacionado con las trompetas de plata. Lo primero, estimado en Cristo, debemos recordar que en estos tiempos usted es el tabernáculo andante, y el pasaje de Santiago nos permite situarnos sobre la importancia de observar con atención la ley perfecta y perseverar en ella, en lugar de solo escucharla y olvidarla. Nos cinta a ser hacedores de la obra y a mantenernos en esta ley para experimentar la bendición de nuestra vida. Por otro lado, Números capítulo 10, versículos 7 al 8, que hemos estado estudiando, describe el uso de las trompetas de plata en el tabernáculo como señal de convocación para el pueblo de Dios, ya sea para adoración, para reuniones de líderes o para prepararse para enfrentar al enemigo. Estas trompetas representan la voz de Dios que guía a su pueblo en su caminar. Al relacionar estos dos pasajes podemos ver que, así como el pueblo de Dios debía prestar atención y obedecer las señales de las trompetas
de plata en el desierto, nosotros como creyentes debemos observar y perseverar en la ley perfecta de Dios, representada por Jesucristo. Al hacerlo experimentamos la libertad y la bendición que Dios tiene para nosotros. Así como el pueblo de Israel debía estar atento al sonido de las trompetas para seguir las indicaciones de Dios, nosotros también debemos estar atentos a la voz de nuestro Creador en nuestra vida. Esto implica dedicar tiempo a la oración, la lectura de la Escritura y la obediencia a lo que Dios nos dice. No basta con solo escuchar la palabra de Dios, debemos ser hacedores de ella, aplicando su enseñanza en nuestras vidas diarias. Esto significa vivir de acuerdo con los principios de amor, justicia y misericordia que Jesús nos enseña. Al enfrentar dificultades o tentaciones, recordemos la importancia de perseverar en esta ley perfecta del amor. Confiemos en su dirección y promesa, sabiendo que Él nos guiará y nos sostendrá en todo momento. Amigos que escuchan, si usted aplica estos principios a su vida, experimentará la libertad y la bendición que viene de vivir en la voluntad de Dios. Al igual que el pueblo de Israel experimentó la guía y protección de Dios a través del sonido de las trompetas en el desierto. Por lo tanto, su pastor del Ministerio MEN 9322 te insta a no solo escuchar la palabra de Dios, sino ponerla en práctica. Esta práctica constante te lleva a la libertad y a la bendición que viene de vivir en la voluntad de Dios. Este llamado a la obediencia debe ir de la mano con la presencia del Espíritu Santo en tu corazón. Así es, el Espíritu de Dios te permitirá guiarte, te fortalecerá, te capacitará para vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Con fe en Cristo y la guía del Espíritu Santo puedes perseverar en la ley perfecta de nuestro Creador, experimentando la plenitud de vida que Él tiene para ti. La clave está en escuchar y obedecer la palabra de Dios, confiando en la dirección del Espíritu Santo y viviendo en obediencia a su llamado. Nos dirigimos a ustedes con un llamado especial. Estaremos prestos para ayudarte cumpliendo nuestro compromiso con obedecer al llamado de Dios. Te invitamos a unirte a nosotros en este viaje de crecimiento espiritual donde la fe y la valentía son los pilares fundamentales. Al sumergirnos en este tema nos inspiramos en figuras como Moisés, Jeremías, Santiago y otros valientes que confiaron siempre en el Señor. Ellos nos muestran el poder de disponer nuestras voluntades a la voz del Espíritu, el verdadero sonido como la trompeta en nuestras vidas. Te extendemos una invitación para que te unas a nosotros en este viaje de obediencia y crecimiento espiritual. Juntos podemos cumplir el propósito divino y mantener una abundante relación con nuestro Salvador. Esperamos contar contigo mientras exploramos los caminos de la fe y nos dejamos guiar por la voz del Espíritu Santo. Estamos listos para ayudarte en este emocionante viaje. Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322. Como siempre, evangelizando para ustedes. Quédate con nosotros y crece con estos estudios o sucesos bíblicos. No olvide de compartir con quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Puedes vernos en nuestra página web descrita en este video, Nueva Vida 9322, o bien en YouTube, MEN 9322, o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto MEN 9322. Se despide como siempre su pastor y amigo John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga. Yo soy un pobre peregrino, cargado de tribulación, mas con sinceridad